Hola, buenos días. Soy Mónica Herranz, secretaria general de AFELMA, que como sabéis es la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes. Bueno, bienvenidos a esta jornada digital que hemos organizado para hablar de la modificación del Código Técnico que se aprobó mediante el Real Decreto 732 de 2019 y que a día de hoy ya es obligatoria su aplicación. Quiero agradecer a todos los que estáis conectados vuestra asistencia y especialmente la colaboración de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación del hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al Departamento de Energética Edificatoria del Centro Nacional de Energías Renovables, el CENER, y a la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, Tecnifuego. Podéis plantear las preguntas a los ponentes durante sus intervenciones a través del chat y al final de la jornada intentaremos que se respondan todas dependiendo del tiempo que tengamos disponible. Sin más, doy paso a Óscar del Río, presidente de AFELMA, que va a inaugurar la jornada. Muchísimas gracias, Mónica. Quiero agradecer antes de nada a todos los que nos seguís de forma remota, dadas las circunstancias que esta pandemia nos obliga a hacer esta presentación de manera virtual y no presencial. Nadie ha elegido lo que está pasando. Por eso es importante valorar el esfuerzo de solidaridad desplegado por Europa para responder a la crisis del coronavirus y elaborar planes acordes a la solidaridad desplegada. El pasado 21 de julio de este año, la Unión Europea acordó un plan de recuperación dotado con 750.000 millones de euros, de los cuales España recibirá aproximadamente 140.000 millones, 72.000 millones de los cuales en subvenciones y el resto en créditos. Uno de los pilares del Fondo de Recuperación consiste en el apoyo a la transición verde, que busca la neutralidad climática en el año 2050 y una reducción de gases en el año 2030, hasta al menos el 55%. Según la revisión formulada por la presidencia de la Comunidad Económica Europea, de la Comisión Europea, la transición verde enfatiza la actuación sobre los edificios, responsables del 40% de consumo de energía final y de 1/3 de las emisiones de CO2. También señala la inversión en eficiencia en industria y en pymes. Si recordáis, en marzo del año 2019, durante nuestro 40 aniversario como Asociación Fabricante de Lanas Minerales, solicité una mayor ambición en la regulación normativa y en la actuación rehabilitadora. En el discurso sobre el Estado de la Unión, la presidenta de la Comisión ha señalado que, para alcanzar la meta de neutralidad climática en el 2050, tenemos que ir más rápido y hacer las cosas mejor. El 37% del gasto de los planes que presenta cada Estado tendrá como destino el clima y, por tanto, la eficiencia edificadora, lo que representa 26.640 millones sobre las subvenciones acordadas para España o 51.800 millones sobre el total de la ayuda. La inversión pública del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en todo el periodo es de 11.622.000 euros. En España, casi 19 millones de edificios se han construido antes del 2006, por lo que podemos decir que el 90% de las viviendas principales y secundarias, 21,7 millones, son ineficientes en términos energéticos. España tiene una gran oportunidad. Los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, rehabilitar 1,2 millones de viviendas hasta el 2030 y al menos el 3% anual de los edificios públicos, cobran con la solidaridad europea otra dimensión. Debemos completar esas previsiones en el 2024. No podemos esperar una década para afrontar este moderado nivel rehabilitador. Pero también tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor. La solidaridad europea, con el nuevo DBH de fondo, nos invita a ampliar sustancialmente los planes de rehabilitación de edificios. Debemos revisar, por tanto, el objetivo de rehabilitación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima hasta alcanzar los 2,4 millones de viviendas. Una política más ambiciosa en la rehabilitación de edificios reducirá la contaminación atmosférica y sus efectos sobre la salud. Disminuirá la dependencia energética, atenuará la pobreza energética que no se puede combatir con soluciones que supongan sustituir el gasto energético por el mantenimiento, renovación u otros gastos regulatorios ligados a equipos. Pero si algo justifica la ambición rehabilitadora es que no hay ninguna medida
que a medio y largo plazo consiga la reducción de costes y emisiones que aporta la rehabilitación energética de la envolvente, además de mejorar la calidad de vida porque extiende sus mejoras a otras prestaciones. Un ejemplo ilustra lo dicho. En el año 2014, el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Fundación Reale y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid demostraron que la rehabilitación de una fachada de un edificio con el sistema SATE, aislado con lanas minerales aislantes de 8 centímetros de espesor, 2 centímetros más de lo previsto por el CTE del momento, supuso el 59% de los 29.800 kilovatios hora año, ahorrados con otras operaciones de rehabilitación, cubiertas, ventanas, y 4 veces más que el ahorro aportado por la suma de calderas y los paneles fotovoltaicos térmicos para el agua caliente sanitaria. Cada vecino redujo el gasto en más de 250 euros año. Las emisiones de CO2 cayeron en un 36%. Y, lo más importante, la temperatura interior de invierno se situó entre 18 a 20 grados sin calefacción, cuando antes era entre 10 y 12. Además, se minimizaron los ruidos externos. Está, por tanto, demostrado que es ahora cuando debemos aprovechar más, si cabe, nuestros propios recursos y los que llegarán a modo de subvenciones y subsidios desde Europa. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Doy paso ahora a Luis Vega Catalán, subdirector general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que muy amablemente, como siempre, ha aceptado nuestra invitación y nos va a hablar de las principales novedades de la modificación del Código Técnico de la Edificación 2019. Luis, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a FELMA y al resto de participantes la oportunidad que se nos brinda de compartir una mesa de este tipo pues, para hablar sobre la revisión del Código Técnico y sobre otra serie de cuestiones que seguro que saldrán, como las que ha comentado anteriormente Alberto, sobre la necesidad de ser más y mejores en lo que se refiere al proceso de rehabilitación que se abre ahora de forma intensa con estos fondos europeos. Bien, al margen de ello, bueno, la presentación que quería hacer es una presentación, digamos, muy de carácter general. El documento, perdonad, es que no sé si ahora. Bien, el documento de ahorro de energía y el resto de modificaciones que se incorporaron al Código Técnico de la Edificación, como el radón o la modificación en el tema de seguridad contra incendios, han sido aspectos ampliamente debatidos durante su proceso de, digamos, desarrollo, más dilatado de lo esperado por motivos varios, y eso, bueno, pues al margen de que, digamos, no permitió tener el documento cuando realmente deseábamos, sí que ha permitido una difusión amplia del mismo y un conocimiento y debate del mismo mucho mayor que el que podríamos haber tenido en condiciones más estándar. Digamos, intentaré un poco esbozar los elementos generales del mismo. En 15 minutos no ha lugar para mucho más, pero como tenemos luego el coloquio, pues cualquier cuestión que se suscite podrá ser objeto de comentario específico. Bueno, luego, en primer lugar, decir que, digamos, aunque uno de los elementos fundamentales de la modificación es el documento de BHE, de ahorro de energía, que entiendo que es el que, digamos, más puede interesar en esta jornada, el documento o la modificación aprobada en 2019 incorpora también algunas modificaciones importantes en lo que se refiere al HS, a salubridad, con toda la incorporación de la reglamentación relacionada con la protección frente al radón. Es un problema de sanidad pública y, a consecuencia, de gran interés, que viene regulado también por directiva europea y al cual pues haré alguna mención pequeña. Y luego también introduce modificaciones ya de carácter mucho más puntual en lo que se refiere al documento de BSI de seguridad contra incendios, en algunos aspectos regulatorios concretos, como es el tema de la propagación exterior por fachada, que era un tema que entendíamos debía modificarse, en cierta medida pues también un poco condicionado por algunos acontecimientos a nivel europeo y nacional que lo justificaban, ¿no? Bien, como decía, realmente la modificación o el documento que se aprobó en diciembre de este año y que ha entrado ya en vigor un poquito más tardíamente debido a la existencia de la pandemia y al COVID, que modificó los plazos administrativos, es la modificación del HE en su conjunto. Todas las secciones del mismo se han visto afectadas. Formaba parte y forma parte, digamos, de ese proceso que se inició con la aprobación del Código Técnico en el año 2006 y que, digamos, liderado, digamos, orientado por la Directiva 31 de 2010 europea, pues nos debe llevar a esa definición del edificio de energía casi nula, que es la que ya se, digamos, se aporta
en esta reglamentación, donde además pues, se hace un salto cualitativo y cuantitativo en lo que se refiere tanto a indicadores como a objetivos cuantitativos del documento, en lo que se refiere, digamos, a esta situación de edificio energética casi nulo. Fruto de ello y un poco de las condiciones de mayor, digamos, o de modificación un poco de lo que son los elementos de fachada, digamos, derivado de las mayores necesidades de aislamiento y de los nuevos sistemas habituales, como puede ser el SAT, el elemento por el exterior, que se ha citado anteriormente y que tiene ineludibles ventajas desde el punto de vista de aislamiento térmico, en tema de puentes térmicos y demás, pues también hemos entendido necesario hacer esa modificación en lo relativo al SI en propagación exterior por fachada. Y por último, como decía, también el tema de la protección frente al radón, derivada de la Directiva 59 del año 2013 de Euratom, que también obligaba, digamos, a fijar unas condiciones máximas en lo que se refiere a concentración de gas radón en el interior de los edificios. Bien, recordar también que este proceso de modificación del Código Técnico de Edificación no va solo, va acompañado, es decir, el Código Técnico conjuntamente con toda serie de documentos, como es el Real Decreto 235 de certificación de eficiencia energética o el Reglamento de instalaciones térmicas de edificio, conforman todos ellos lo que sería la regulación básica de eficiencia energética a nivel nacional. Algunos de ellos son en exclusiva desarrollo del propio ministerio al cual pertenezco, y otros son de forma conjunta con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El nuestro ya ha sido modificado, pero digamos se están procediendo a la modificación ya prácticamente culminada, pero que hay que publicar todavía, de la parte de certificación energética y de reglamentación de instalaciones térmicas. Recuerdo, por si acaso, y por un poco por también, digamos, orientar la situación actual, porque estamos, digamos, procediendo a múltiples modificaciones y un poco de forma progresiva. A lo mejor desde el punto de vista de la gente no se acaba de entender muy bien por qué esta secuencia, digamos, o este graneado de modificaciones y no haberlo hecho todo de una vez, pero, digamos, ya estábamos tramitando el documento en fase muy avanzada, la modificación que se aprobó en 2019, y algunos aspectos recogidos en la modificación de la Directiva 2010 provocados por la 844 en 2018, como el tema de electromovilidad, ha sido necesario tramitarlo con posterioridad. Precisamente esta semana pasada iniciamos, o esta semana, la información pública para la modificación de este aspecto. Bien, además de eso, como sabéis, pues no voy a entrar mucho en ello, pero el tema del radón sí que es un tema relevante dentro de las modificaciones y que además en algunas cuestiones puede tener, digamos, correlación con el ámbito energético, ya sea en aspecto, digamos, en la misma dirección o en direcciones que pueden ser aparentemente contradictorias, pero que tendríamos que valorar de forma conjunta. La limitación de la concentración de radón en el aire, en el interior de los edificios, obliga, por un lado, digamos, a mejorar las condiciones de ventilación en el interior de los mismos, lo cual en principio, digamos, si no se adoptan medidas adicionales, pues puede provocar una pérdida de eficiencia energética, con lo cual es un elemento a tener en consideración. Y por otro lado también desde el punto de vista de limitar el acceso al edificio de este gas desde el terreno donde se genera, pues también obliga a una serie, digamos, de elementos o de incorporación de barreras de protección frente al paso del radón que pueden, digamos, de forma simultánea con otras necesidades desde el punto de vista energético, coordinarse. Con lo cual entiendo que este elemento será un elemento que debería analizarse de forma conjunta en lo que se refiere al proyecto por parte de los técnicos. Bien, en cuanto a la entrada en vigor, también recordar que el tema del COVID, como decíamos, generó un periodo de no contabilización de plazos administrativos, y dado que la entrada en vigor del Código Técnico estaba correlacionada con las licencias de obra, pues hemos tenido que, digamos, adaptar la entrada en vigor del mismo a esa nueva situación que se produjo en marzo con esa paralización de plazos administrativos. Bien, entonces, digamos, contabilizando los plazos, ha sido un tema bastante complejo. La Abogacía del Estado ha tenido que hacer interpretaciones diversas de cómo se hacía todo el tema de los plazos, pero bueno, el día 24 del 9 de 2020 ya entra en vigor el Código Técnico con carácter obligatorio, no con carácter potestativo, y bueno, pues en ese sentido ya lo tenemos vigente. Entendemos que era necesario tenerlo y lo antes posible porque, como se decía anteriormente, tenemos una urgencia climática y mientras antes vayamos abordando, digamos, la mejora de los edificios, tanto de obra nueva como de rehabilitación de edificios en pos de esa transición energética, pues más rápido conseguiremos los objetivos. Bien, ¿qué supone el DBH, así en términos generales o como grandes pinceladas, que a mí me gustaría resaltar?
En primer lugar, el objetivo fundamental, obviamente, es dar cumplimiento a las directivas europeas de eficiencia energética, de renovables, tanto de eficiencia energética a nivel edificatorio como a nivel global. Pero tal vez lo más relevante era esa necesidad de, por un lado, adaptar la reglamentación nacional a la reglamentación europea, haciendo converger hacia las normas familia de normas 52.000, de forma tal que demos estabilidad al proceso, digamos, de desarrollo posterior que pueda tener la reglamentación, incrementando también su carácter prestacional, que también es un objetivo básico del Código Técnico de sus orígenes, sería uno de los elementos. Por otro lado, lógicamente, reducir las emisiones de CO2 y como a través de la mejora de la eficiencia energética, para lo cual, obviamente, se elevan considerablemente las exigencias reglamentarias en términos tanto de calidad envolvente como de consumos de energía primaria, tanto final como no renovable. Y por último, pues también potenciar digamos, el efecto de las renovables o el uso de las renovables dentro de la edificación, tanto con los indicadores que juegan digamos, a obligar que prácticamente un 50% de la energía sea de carácter renovable, como concepciones específicas para agua caliente sanitaria o, digamos, grandes consumidores eléctricos que entendemos que, bueno, que son elementos que necesariamente debemos ir potenciando de cara a ese proceso de electrificación del sistema que ya preconiza o que ya prevé tanto el Plan Nacional de Eficiencia Energética, de Energía y Clima, el Plan Integrado, como la ERES en lo que se refiere al ámbito de rehabilitación y que de alguna forma pues debemos ir progresando hacia él. Recordar que realmente el esquema hemos intentado que sea coherente con el que ya implantamos en 2013, pero dando pasos hacia adelante. Y el mismo me gustaría destacar como, digamos, al margen de que haya unos indicadores de carácter global, como es el consumo de energía primaria no renovable, que es el indicador principal, que ya implementamos en 2013 y que creemos que es un elemento que fija claramente cuál es el objetivo del Gobierno en tema, digamos, el objetivo reglamentario en términos de eficiencia energética. Digamos, seguimos teniendo como elemento fundamental la limitación de la demanda energética. Lo que pasa es que en este caso, y por proximidad, digamos, o por intento de proximidad a esa reglamentación europea, hemos incorporado un consumo de energía primaria total que engloba y que mide de alguna forma las necesidades globales del edificio y que nos ha hecho, digamos, reconvertir un poco la forma de tratar esa limitación de la demanda o esa calidad de la envolvente que consideramos en el reglamento desde el año 2013, bueno, desde el año 2006 más bien, y que de alguna forma seguimos manteniendo, pero insisto, con un formato un poco diferente que ha generado ciertas dudas y el cual luego me referiré. Como digo, al margen de ello, pues tal vez destacar ese aporte mínimo de renovables que seguimos manteniendo, aunque fuera con aunque tengamos un criterio fundamentalmente prestacional, porque consideramos que es un mensaje claro para algunos consumos que son cautivos y que necesariamente no pueden reducirse, sino que lo que deben hacerse es, digamos, cubrirse mediante un alto porcentaje de renovables de forma tal que no haya emisiones de CO2 en la medida de lo posible. Bien, en esta reglamentación, ya de forma definitiva, hemos definido lo que es el edificio de consumo de energía casi nulo. Esa definición que incorporaba la directiva del año 2010, la directiva 31, y que era muy general, queda ya cuantificada mediante este documento y en sus definiciones pues ya establece que el edificio nuevo existente que cumpla con las exigencias reglamentarias establecidas en el DBH ahorro de energía, lo referente a consumo energético, los dos indicadores, tanto el indicador de consumo de energía primaria no renovable como el indicador de energía primaria total, se podrá considerar edificio de energía casi nulo. Es evidente que el resto de exigencias reglamentarias también tendrá que cumplirlas el edificio, pero, digamos, para la consecución y sobre todo por el interés de dar una única definición que cubriera tanto el ámbito de nueva planta como el ámbito de rehabilitación, en línea con lo que se planteaba en la guía que elaboró la Comisión Europea para el desarrollo o la implementación de la directiva, pues parecía algo así aconsejable ligar los dos y vincularlos a ese consumo de energía, que es el elemento que puede identificarse con mayor facilidad. Bien, sí que me gustaría recordar muy brevemente lo que decía antes de la mayor ambición del Código Técnico en su versión actual con respecto a las situaciones anteriores. Y simplemente poner un par de diapositivas con un elemento que es el único que realmente puedo comparar, porque el resto no tienen una comparativa clara 2013-2019, pero bueno, lo que se refiere a residencial vivienda, donde sí que teníamos indicadores de consumo de energía primaria no renovable en 2013 regulados, sí que podemos decir que hay un intento, pues de, como se puede ver en la diapositiva, de mejorar en torno a un 40% los consumos de energía primaria. Es decir, reducir estos consumos en aproximadamente un 40%, es función de zonas climáticas
y sobre todo eliminar un elemento que es el tema superficial, es decir, no vinculamos a la superficie del edificio esta exigencia reglamentaria, lo cual hace que en edificios fundamentalmente de vivienda unifamiliar las exigencias sean considerablemente mayores, llegando hasta niveles pues, del 60 o 60 y tantos %. Consideramos, en la diapositiva en la parte inferior se puede ver, aunque es difícil un poco de explicar, pero simplemente os doy el concepto, que aunque el parque edificado de viviendas residenciales unifamiliares es sensiblemente inferior al de viviendas colectivas, su consumo es sensiblemente superior. Se invierte la situación precisamente por ese efecto de laxitud que hemos tenido generalmente con respecto a este tipo de edificación. Puesto en términos de eficiencia energética, de certificado de eficiencia energética, porque tuviéramos un poco una comparativa, realmente lo que supone lo que estamos haciendo ahora en el código técnico es elevar la exigencia reglamentaria en el equivalente prácticamente a lo que sería una letra con respecto a lo que era anteriormente. Es decir, pasar en lo que es vivienda plurifamiliar en zonas más adversas, EID prácticamente de una clasificación B, que era más o menos lo que podía ser anteriormente, a una clasificación A, y en lo que son las zonas menos adversas, como clima alfa, pues alfa o A, pues pasar de una clase C a una clase B. ¿Vale? Insisto que es por dar una idea aproximada, no es muy riguroso, digamos, tendría múltiples matices y tal. Voy muy rápido para no quitar tiempo a los demás. En cuanto al tema del control de la demanda energética, se ha modificado, como sabéis hay un indicador de consumo de energía primaria total y un indicador K que viene a caracterizar un poco la envolvente. En ese sentido muestro unas transparencias que ya mostré hace bastantes meses en algunas presentaciones anteriores y que lo que ponen de manifiesto es que la exigencia en términos de K que establece actualmente para los casos que hemos analizado es más exigente que la anterior exigencia en términos de demanda. Si no lo fuera, tendrían que aparecer puntos en esta zona que identificarían que se puede cumplir el indicador de demanda anterior, se podría cumplir con elementos que no cumplieran actualmente el indicador de K. Con lo cual, digamos, insisto, por los análisis que hemos realizado, este indicador es más duro, más exigente, aunque como todo, evidentemente, son para una serie de casuísticas de edificios y depende cuál tomemos puede darse esta situación o no darse de forma estricta. El tema de radón paso por él porque solamente quería que tuvieran la presentación completa, por si acaso, y ya simplemente trasladar 2 minutos al tema de incendio, simplemente decir que fruto un poco de las modificaciones que se están implementando en el ámbito de la energía y la necesidad de intervenir sobre los elementos de fachada del edificio de forma contundente, con aislamiento, etcétera, etcétera, modifica un poco la fisonomía de nuestras fachadas y en ese sentido hemos entendido necesario hacer una revisión de la parte de propagación exterior. En ese sentido, de una visión básica o rápida de lo que eran las exigencias anteriores, observábamos una cierta, digamos, excesiva laxitud en lo que se refiere a los edificios de bajas alturas y también a los edificios de muy altos, sobre todo con cámaras ventiladas, y esos son los 2 elementos donde hemos hecho una mayor incidencia, ¿no? El número o digamos la gradación en cuanto a alturas se ha visto, digamos, más discriminada para poder cubrir las diferentes situaciones, pero básicamente se han incorporado exigencias en zonas donde no las había, es decir, para edificios de menos de 10 altura, y sobre todo se han incrementado también las exigencias en cámaras ventiladas para edificios de altura significativa donde el efecto chimenea puede tener gran incidencia. Bien, y simplemente con respecto al mismo tema de fachadas, decir que es un tema complejo, muy complejo, que se está analizando a nivel europeo, todo el tema de los ensayos de gran escala, etcétera, y que estamos siguiendo de forma directa estas reflexiones que están realizando a nivel europeo y que tan pronto como se lleguen a acuerdos en este sentido, pues la idea es incorporarlos en el marco reglamentario, que por el momento lo que hemos hecho ha sido intentar, digamos, racionalizar de acuerdo con los estudios técnicos disponibles, un poco la situación actual, pero insisto, queda recorrido en esta materia, sin duda alguna, de cara a futuro. Y nada más, simplemente recordar que solamente, además de las modificaciones reglamentarias, se ha intentado actualizar una serie de documentos complementarios, documentos divulgativos, la herramienta unificada LeaderCalendar, documentos de apoyo, etcétera, y otra serie de documentos para generar ese marco global, unitario y coherente que tiene que acompañar al código técnico de la edificación. Y nada más, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Luis. El siguiente ponente es Francisco José Serna Lumbreras, jefe de proyectos del Departamento de Energética Edificatoria del Centro Nacional de Energías Renovables, el CENER, que va a explicar un estudio sobre el cumplimiento del DBHE
requerimientos técnicos de los cerramientos y demanda energética y una aplicación informática. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Felma por haber contado con CENER para la realización de este estudio. Aunque ya llevamos, digamos, una larga trayectoria a través de sus socios y demás. Y agradecer también pues, a todos los ponentes y a los asistentes a esta jornada en estas circunstancias un poco tan extrañas que nos acogen, ¿no? Bien, el objeto del estudio que Felma nos ha encargado ha sido fundamentalmente ver la implicación que tiene la nueva reglamentación, el DBH1, con sus nuevas disposiciones, y relacionarlo con la demanda energética y ver el grado de exigencia comparado con la normativa anterior y, bueno, entrar un poco a fondo de qué es las implicaciones reales en términos de demanda, en términos de transmitancias que tiene esta nueva reglamentación. Hemos intentado ser lo más objetivo posible dentro de este estudio para, bueno, pues para dar unos datos bastante asépticos y los resultados de nuestras simulaciones y de nuestros cálculos, ¿no? Hemos separado este estudio, digamos que consta de 3 partes, en primer lugar bastante diferenciadas. En primer lugar, un análisis del grado de exigencia de la normativa a través del cumplimiento del K límite. La segunda parte ha sido el análisis del grado de exigencia utilizando los valores U límite que también propone el código técnico en su tabla 3.1.1 y por último hemos hecho una comparativa de las demandas energéticas cumpliendo la K actual respecto a las demandas energéticas que eran obligatorias, digamos así, en el anterior documento, en 2013, ¿no? Voy a intentar ser muy rápido aquí al principio porque luego quiero dedicar pues, 5 o 10 minutos al final a explicaros las herramientas que hemos desarrollado que van a ayudar mucho a los proyectistas a realizar sus proyectos, ¿no? Para cumplir el código técnico. El procedimiento de la metodología es muy sencilla. Primero establecimos una casuística de los datos. Vemos aquí con una serie de variables, tipologías, estrategias, climas, modelos, porcentajes de huecos, lo vemos ahora después. Hemos aplicado esa variabilidad, esos parámetros, le hemos aplicado la fórmula del K que propone el código técnico que en este nuevo documento. Hemos analizado los casos que son válidos y los que no, los que cumplen y los que no cumplen, y posteriormente hemos elaborado ya unos modelos informáticos y a través del programa Energy Plus lo que hemos realizado ha sido unas simulaciones para obtener la demanda energética en calefacción con todas las variables anteriores, ¿no? Voy a pasar muy rápido en esto porque si no, no da tiempo. 3 supuestos: edificios nuevos, rehabilitación con aislamiento continuo y rehabilitación con aislamiento discontinuo. Hemos hecho esta distinción por el tema de los puentes térmicos, donde influyen muy importantemente en el cálculo de la K y donde en estas 2 distinciones hay una diferencia importante en sus valores, ¿no? Climas, los que hemos los 6 que plantea el código técnico. Los modelos, hemos utilizado 4 modelos, cada uno con una compacidad aproximada al valor 1, 2, 3 y 4, un poco para ver para su variabilidad. Hemos cogido los porcentajes de huecos en edificios nuevos, hemos tomado un 15, un 20 y un 25%. En rehabilitación han sido un poco más limitados, 10, 15, 20%, un poco por la casuística en estos edificios, en los que hay edificios antiguos con menos porcentaje de huecos. Puentes térmicos, hemos cogido los valores de puentes térmicos de acuerdo al documento de apoyo de BH3 de puentes térmicos publicados por el Ministerio de Fomento, incluyendo algún caso más en el caso de la rehabilitación, sobre todo en los de aislamiento discontinuo, ¿no? Y luego, digamos que la variabilidad más grande está en el espesor de aislamiento, reflejada en valores de U, y la transmitancia de huecos, exactamente igual. Explico brevemente cómo hemos hecho esta variabilidad de casos. Veis aquí esta tabla, dentro de la casilla que está rodeada en rojo,
son los valores límite que ha propuesto el Ministerio. No se puede bajar de ahí, obviamente, luego esa es la parte inferior, y hemos ido progresando proporcionalmente y de una forma un poco coherente con cada una de las zonas climáticas para llegar a unos valores que nosotros, los valores máximos, que creemos que son bastante exigentes, ¿no? Y podéis ver en verde los valores, dónde estarían los valores orientativos de la ANEJO-E, simplemente para situarnos un poco viendo dónde estamos los valores orientativos, ¿no? Del mismo modo, para la transmitancia de huecos, hemos procedido del mismo modo. La primera columna corresponde a los valores límites de los que no podemos bajar para cada una de las zonas climáticas, y hemos ido incrementando proporcionalmente hasta unas exigencias bastante importantes estos valores, ¿no? Lo mismo, se marcan en verde los valores orientativos que marca el ANEJO-E. Bueno, esto nos ha salido pues, del orden de 1.800 casos para cada una de las tipologías, de 5.400 casos, 1.800 casos edificios nuevos, 1.800 para aislamiento por el exterior y 1.800 casos para aislamiento discontinuo, ¿no? Esto lo hemos plasmado en una serie de gráficas, este tipo de gráficas, en las que hemos hecho una gráfica para cada zona climática y para cada situación, ¿no? Se explica brevemente, cada uno de estos puntos es uno de los casos que se ha analizado, y los que coinciden en su color, cada punto, cada color representa una compacidad. Cada bloque aquí que vemos gris y blanco, un porcentaje de huecos, vemos arriba de 15-25%, y los valores que estén por encima de su color está implicando que cumple la normativa, cumple acá, y los puntitos que están debajo de la barra de su color son los que no cumplen, ¿no? Estos valores de K, obviamente, como varían en función de las zonas climáticas y en función de la compacidad, pues entonces cada uno de los gráficos tiene diferentes valores, ¿no? Voy a poner 3 ejemplos, los explico muy rápidamente. Por ejemplo, en este caso, que es la zona B, edificio nuevo, vemos, por ejemplo, aquí que, bueno, por decir algo, el total de los casos que cumple con 15% de huecos es el 85%. Obviamente, cuanto más porcentaje de hueco tengamos, el grado de cumplimiento es menor, es lógico. La transmitancia de los huecos es siempre menor que la transmitancia de los cerramientos opacos. Y bueno, vemos aquí, por ejemplo, que por ejemplo la compacidad 4, pues en el 25% de hueco, pues ya hay muchos menos casos que cumplen, y sin embargo hay bastantes casos que no cumplen. Es un ejemplo, por ejemplo, de estos que hemos reducido en el informe. En el caso de aislamiento, de rehabilitación con aislamiento continuo, en la que, claro, los puentes térmicos son muy reducidos, vemos que el cumplimiento es prácticamente generalizado. Obviamente los valores, como los valores de K se han elevado, han sido un poco más permisivos para el caso de la rehabilitación. Vemos que en el caso de la rehabilitación, cuando el aislamiento es continuo y se eliminan los puentes térmicos, pues de todas las variabilidades de los 1.800 casos, pues se cumple generalmente en casi todos, ¿no? Y luego, en el caso del aislamiento de la rehabilitación con aislamiento discontinuo, en la que los puentes térmicos ya tienen una gran influencia, pues tenemos casos para todos los gustos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que para las compacidades bajas el cumplimiento es mucho más sencillo. Por ejemplo, en este gráfico que vemos, están por debajo, por ejemplo, los colores azules debajo de su línea azul en su gran mayoría, y sin embargo las compacidades altas están por encima de su barra amarilla también en cierto grado, ¿no? Esto es debido a una serie de circunstancias, sobre todo a la ponderación de los puentes térmicos, donde en compacidades más grandes la influencia es más importante respecto a los otros cerramientos, ¿no? Y por ello no cumplen en esta parte. Obviamente siempre se mantiene la circunstancia de que a más porcentaje de huecos es más complejo cumplir con la normativa. A título de resumen de esta primera parte, vemos aquí que en relación a los edificios nuevos, las zonas climáticas más cálidas, digamos, hay menos casos que cumplen esta parte, y las zonas climáticas frías lo tienen, entre comillas, más fácil, o digamos, mayor número de casos de cumplimiento. En el caso de rehabilitación por aislamiento continuo,
en el 95% de los casos se cumplen y las zonas climáticas no tienen influencia, digamos así. Y en el caso de aislamiento discontinuo hay diferentes valores, diferentes circunstancias en los que es difícil sacar conclusiones claras, pero bueno, de los datos se muestran que hay 2, 3 zonas un poco que cumplen menos casos, pero no se pueden sacar conclusiones muy claras, ¿no? Conclusiones las que hemos comentado antes, es que en los edificios nuevos las zonas cálidas, digamos que tienen una exigencia desigual, les cuesta más cumplir según teniendo en cuenta todas las variables que hemos analizado, con toda la casuística que hemos analizado. Por ejemplo, en la zona alfa, solo en el 11% de los casos se cumpliría la normativa, mientras que en las zonas frías el cumplimiento de casos es bastante mayor. En el caso de viviendas rehabilitadas, con los valores, con los casos que hemos analizado, se cumplen en gran parte, en todas las zonas climáticas, por igual, con un gran porcentaje de cumplimiento, ¿no? Y en el caso, como he comentado, de viviendas rehabilitadas, con el aislamiento por el discontinuo, tenemos diferentes conclusiones. Digamos que en los edificios más altos y con mayor compacidad se ven de alguna manera perjudicados debido a la mayor influencia, como he comentado antes, de los puentes térmicos, ¿no? El segundo estudio, la segunda parte, digamos, del segundo estudio que hemos analizado ha sido valorar la exigencia de los valores límite para el cumplimiento de la K. Para ello, lo que hemos hecho en este caso ha sido analizar 12 casos para cada una de las zonas climáticas, total 72 casos, en los que hemos variado tanto la compacidad como el porcentaje de huecos, veis ahí la tabla, y hemos introducido en la fórmula pues, los valores de la K límite, ¿no? de la transmitancia límite, de los valores U de transmitancia límite. Los resultados que hemos obtenido los podéis ver aquí, son estos 3 gráficos. En el caso de edificios nuevos, con los valores límite solamente se ha podido cumplir, estamos hablando de los valores límite de los que no se puede bajar, con esos valores límite se ha cumplido la normativa, el K límite se ha cumplido solamente en el caso 10, en el que estamos hablando de compacidad 4 con poco porcentaje de huecos y solamente en las zonas climáticas D y E. En el caso de edificios rehabilitados con aislamiento por el exterior, lo que podemos ver aquí es que hay una zona que hay mayor cumplimiento con los valores límites, pero hay una zona aquí arriba de zonas que no cumplen, sobre todo son zonas climáticas cálidas con compacidades altas, y cumple algún caso en el que el porcentaje de huecos es reducido. Y en el último gráfico lo que vemos es que solamente se cumple con los valores límite en el caso de viviendas individuales, compacidad 1, que es en nuestro caso, y el resto de la casuística no ha llegado a cumplir, ¿no? Hemos repetido el mismo tipo de análisis, pero en este caso con los valores orientativos en vez de con los valores límite. El proceso de cálculo es el mismo, hemos metido los valores orientativos en la fórmula de K, y los resultados son los siguientes. En el caso de edificios nuevos vemos muy claramente que los valores orientativos en las zonas frías permiten cumplir con la K límite, ¿no? Sin embargo, con los valores orientativos de las zonas cálidas no permite cumplir. Es decir, habría que ser que ser más riguroso, más exigente en estos valores orientativos, que repetimos, son valores orientativos. Habría que ser un poco más riguroso para poder cumplir con la normativa. En el caso de edificios con la rehabilitación, con el aislamiento continuo, los valores orientativos permiten cumplir prácticamente en el 100% de los casos con la normativa. Y en el caso del aislamiento discontinuo, aunque no es aplicable los valores orientativos, pero bueno, lo hemos querido hacer también, pues lo que podemos ver aquí, perdón un momentín, lo que podemos ver aquí es que se cumplen en los primeros casos, es decir, los de compacidades bajas, y los compacidades altas tienen más complicado el cumplimiento con esos valores orientativos, aunque repito
que estos valores orientativos, ya dice el documento, que no deberían ser aplicables a edificios en los que no se ha hecho un buen tratamiento de los puentes térmicos. Bueno, ya he comentado las conclusiones durante la explicación de estos gráficos, ¿no? Y es que en las zonas más frías los valores orientativos se ajustan muy bien, mientras que en las zonas cálidas parece que estos valores orientativos quedan un poco por debajo de lo que deberían ser para que el proyectista tuviera la seguridad, entre comillas, de cumplir con el K, ¿no? En el caso de edificios rehabilitados, estos valores parece que cumplen plenamente y que adoptándolos cumplen que el K es menor que el K límite. Y en el cambio de la rehabilitación, cuando el aislamiento es discontinuo, aunque no se deben aplicar, como he dicho, los valores de la tabla E, pues digamos que serían válidos para los edificios de baja compacidad. El último estudio, la última parte que hemos realizado ha sido establecer y calcular las demandas. Para ello hemos cogido todos los casos anteriores y les hemos incrementado dos variables más, que no están contempladas en el cálculo de la K, que son la orientación y las sombras, ¿no? Hemos tomado dos orientaciones, una norte-sur, este-oeste, y tres tipologías de sombra. Un modelo sin sombras, un modelo con unas sombras más o menos alejadas y un modelo con sombras bastante cercanas al edificio, con las condiciones operacionales del anejo del código técnico y demás variables fijas y parámetros fijos como mandan los cálculos del código técnico. Esto nos ha dado, lo hemos realizado con el programa Energy Plus. Hemos calculado casi 30.000 casos, ¿no? 10.000 casos para cada uno, 9.900 casos para cada uno de las tipologías, de los escenarios, ¿no? Bueno, digamos que esta es la primera, una conclusión importante, los datos que se pueden ver aquí. Es un ejemplo, hemos hecho estas gráficas para todas las zonas climáticas. Hemos tomado, por ejemplo, el caso de la zona C, y en rojo, los puntitos rojos, los puntitos son cada una de las simulaciones que hemos realizado, ya os comento que hemos hecho del orden de 30.000. Cada uno de los puntitos rojos corresponde a uno de los casos. En rojo son los que no cumplen el K y en verde son los que sí cumplen con la normativa. Y a la izquierda, en el eje de las Y, lo que podemos ver es el valor de la demanda energética en calefacción. Bueno, se puede apreciar aquí en los diferentes casos que tenemos casos con unas demandas bajas de calefacción pero no han cumplido previamente con la K. Por otro lado, tenemos valores que sí que cumplen con la K y presentan demandas más altas que otros valores que no cumplen con la K. Esto no es nada raro, es lógico, porque podemos tener edificios con unas, digamos, con unos cerramientos un poco no tan exigentes como para cumplir la K, pero con unas disposiciones de orientación y soleamiento que lo que hacen es disminuir en gran medida la demanda energética. Luego salen datos bastante razonables, ¿no? He marcado aquí esta línea en azul porque hay un proyecto que está a exposición pública de modificación o de cambio en el H1, bueno, en general del código técnico, en el que creo que se pretende añadir una disposición que para los edificios con demandas de calefacción y refrigeración de menos de 15 kilovatios no se les aplique el cumplimiento de la K. Por lo que estos puntos de aquí, todos estos edificios en los que tienen demandas muy bajas pero no cumplen la K, no tengan la obligatoriedad de esta manera de cumplirla, ¿no? De pasarla, ¿no? Algo que parece bastante razonable, ¿no? Bueno, pasamos. He comentado un poco ya las conclusiones, lo podéis ver luego en las presentaciones. Ahora lo que hemos hecho en términos de comparativos con el 2013, en términos de demanda, esta primera parte es la de edificios nuevos, esta primera presentación. Vemos que en todos los casos, bueno, y sobre todo en las zonas cálidas, las demandas
que nos ofrece con las nuevas disposiciones del Código Técnico son muy inferiores a las que exigían el Código Técnico del 2013. Obtenemos demandas bajísimas en las zonas alfa A y B, muy por debajo de las que ofrecía el Código Técnico del 2013, y en el resto de las zonas también se reduce considerablemente. Luego, analizando la exigencia desde el punto de vista no de homogeneidad, sino de exigencia de ahorro de energía, vemos que realmente se consiguen demandas muy inferiores a las que planteaba el Código Técnico, como ha dicho muy bien antes Luis. En el caso de edificios rehabilitados, no tenemos tabla comparativa en el 2013, entonces nos hemos comparado, porque habría que hacerlo con el edificio de referencia y es imposible, es un trabajo imposible para todos los casos hacer edificio de referencia. Nos hemos comparado también con los valores de los edificios nuevos del 2013. Y prácticamente en casi la totalidad de los casos, la demanda de los edificios rehabilitados que cumplen con el Código Técnico 2019 tienen demandas inferiores a las demandas de los edificios nuevos del 2013. Luego también está mostrando una exigencia y una reducción muy importante en consumos de energía, ¿no? De calefacción siempre estoy hablando, ¿no? Sobre todo en zonas cálidas. Bueno, lo mismo que antes, las conclusiones ya os las he comentado sobre la marcha. Y por último, no sé cómo ando de tiempo, os voy a explicar, os voy a mostrar un poco cómo funcionan las aplicaciones que hemos desarrollado y que van a estar colgadas en la página de AFELMA, en un primer instante en opción beta, para que lo podáis testear y podáis probar cómo funciona y decirnos si hay algún error o algo así. Hemos elaborado dos herramientas, una que es para de cálculo de valores orientativos para el cumplimiento del coeficiente K, es un poco una ayuda al anejo E, es una ayuda para los arquitectos para diseñar su edificio. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver si funciona el enlace. Vale, lo tenemos aquí ya en la página de AFELMA. Bien, es una aplicación muy sencilla, realmente. Está elaborado con los datos que hemos obtenido de la casuística que hemos realizado durante el estudio, y simplemente es cambiar la tipología. Vemos aquí que tenemos edificio nuevo, rehabilitado o con aislamiento continuo, las zonas climáticas, la compacidad y el porcentaje de huecos que hemos analizado durante el estudio, ¿no? Si hacemos un cálculo cualquiera, cambiamos a la zona B, con una compacidad de 3, y con un porcentaje de huecos del 20%, por ejemplo, automáticamente aquí nos salen unos valores orientativos que en el 95% de los casos asegura el cumplimiento de la K, ¿no? Estos valores van cambiando. Obviamente, en la tabla del anejo E del Código Técnico no puede abarcar toda la casuística de compacidades y de porcentajes de huecos, cuando estos valores además son muy importantes y son muy preponderantes para el cumplimiento de la K, ¿no? Un porcentaje de huecos muy alto hace más difícil el cumplimiento de la K, y entonces elaborar una sola tabla para todo esto yo creo que era realmente imposible, ¿no? Entonces hemos elaborado esto. Yo creo que ayudará a los arquitectos a tener valores un poco más orientativos, más en función de diferentes casuísticas, y bueno, yo creo que será útil, ¿no? La otra herramienta es un poco más, digamos, más compleja, y es la verificación del Código Técnico, pero hemos intentado también la verificación de la K, hemos intentado también hacerla sencilla y simple para que no sea demasiado complejo utilizarlo. De hecho, vamos a hacer un pequeño y muy rápido cálculo en directo a ver si funciona. Vamos a tomar como ejemplo este edificio de compacidad 3, que es el que hemos utilizado, uno de los que hemos utilizado durante el estudio, y lo vamos a introducir en la plantilla de cálculo, ¿no? Vamos aquí, a ver si no tenemos problemas.
Vale. Bueno, es también bastante sencilla. Consta de 4 pasos: datos generales, la envolvente, las soluciones constructivas y los resultados, ¿no? Simplemente, vamos a ver que me coloque aquí el visor este. Bueno, ahora mismo está en versión beta, hay que cambiar algunas cosas, pero bueno, está operativa, ¿no? Habría que poner los campos sencillos. Por ejemplo, en el caso que hemos comentado, vamos a poner el edificio que es nuevo. En una zona, por ejemplo, la zona B, pues tiene esa tipología, tiene 5 plantas, altura por planta 3 metros, la superficie de cubierta son 420 metros. Veis que aquí van saliendo ayudas cuando vamos poniéndonos encima de los campos, en el que va a ayudar al usuario a poder complementar esto con mayor facilidad, ¿no? Ya simplemente con esto tendríamos la primera plantilla, en el que además nos saldría el volumen, el área y la compacidad. A ver, 46, no, aquí hay algo que no. Altura por planta 3, cubierta, superficie de cubierta 6. No, creo que hay algún pequeño fallo por aquí. 5 plantas. Bueno, vamos a seguir para adelante igual. Ponemos la superficie. Hemos puesto 2 tipos de muros porque, bueno, algunos arquitectos dirán, no, es que un edificio tiene mucha tipología de muros. Hemos puesto 2 simplemente si hay gran diferencia en la transmitancia, en el aislamiento. Desde el punto de vista de análisis de la K, la terminación exterior del muro influye muy poco. Entonces, realmente esto se utiliza cuando tenemos 2 muros con unas transmitancias relativamente importantes. Si no podemos asemejar, aunque sea un muro SATE por un lado y el otro muro sea pues un aplacado o lo que sea, podemos utilizar el mismo tipología de muro. Hay que meter los datos. En este caso el muro exterior eran 1290. Aquí no habría nada, no ponemos ningún tipología de muro 2. Los huecos hay que meterlos medidos del plano o de lo que sea, 323 metros. El porcentaje del perímetro de los huecos también se mete a mano, 968. En este caso 0 y 0. No tenemos cerramientos con espacio no habitable. Los hemos metido, aunque sabemos que en el código técnico ahora mismo no afectan para el cálculo de la K, y los hemos puesto, están afectados por un valor beta que en el caso de los cerramientos con espacios no habitables vale 0, pero lo hemos metido por si en un futuro hay cambio de criterio y se da un valor alternativo al valor beta, entonces lo hemos dejado ahí. Ahora mismo no hace ningún cálculo, pero lo hemos metido. Suelo, sí está en contacto con el garaje este edificio, ponemos 420 exactamente igual, y perímetro, a ver, 86. No está en contacto con el terreno, luego no ponemos nada. Le damos a la siguiente pestaña. Esta pestaña es simplemente para asignar los puentes térmicos. Los puentes térmicos van asignados a cada una de las tipologías basadas en el documento de puentes térmicos. Por ejemplo, en este caso, en el desplegable vemos una serie de soluciones constructivas. No están todas, pero digamos que no influye porque las soluciones constructivas son las más importantes. Lo importante es saber, aquí, por ejemplo, saber si tiene continuidad de aislamiento o no. Está relacionado, tienen aquí unos valores que está relacionado con el catálogo de cerramientos del código técnico. Por ejemplo, vamos a poner una doble hoja cerámica con continuidad del aislamiento. En los huecos de fachada, lo que te están diciendo si hay continuidad entre aislamiento y carpintería, una pequeña discontinuidad, una gran discontinuidad. Vamos a poner que hay una gran continuidad entre aislamiento y carpintería. En el caso de lo demás no nos afecta. El caso de la cubierta, vamos a poner una cubierta plana, como en el caso con continuidad de aislamiento. Y el suelo, el contacto con el exterior, pues un forjado unidireccional con continuidad de aislamiento. Digamos que es un edificio bastante bien aislado y demás.
estas soluciones constructivas están asociadas directamente con los puentes térmicos para que el usuario no tenga que andar, para que en este caso y en esta herramienta el usuario no tenga que andar calculándose cada uno de los puentes térmicos. Están basados en las soluciones constructivas y en los puentes térmicos del código técnico. Y bueno, pues vamos a la hoja de resultados. Y en este caso, bueno, pues vemos que cumple con todo lo que hemos puesto nosotros. La K global es 0,525, la K límite... bueno, no, en el caso original, bueno, en este caso cumple con estos valores que están metiendo, pero vamos a suponer bueno, pues que los vidrios que tenemos no son tan buenos, ¿no? O podríamos decir, bueno, es que tenemos estos vidrios, en este caso ha salido así, con estos espesores de aislamiento. En esta página el usuario lo único que tiene que poner es el espesor de aislamiento y el lambda del aislamiento en el caso de las fachadas, de los muros, perdón, opacos, y el valor de la U en el caso de los huecos, ¿no? Automáticamente calcula la K límite, la U límite, le asocia un puente térmico que además aparece en pantalla también, calcula el numerador y el denominador de lo que es el valor de K, el valor de K global, y te dice si cumple o no cumple. El usuario en esta página ya puede tantear, ya puede decir, bueno, pues vamos a poner, en vez de 10, 12 centímetros, me parece que con 12 ya cumple, y podríamos estar aquí tanteando, el proyectista ya puede estar tanteando con valores de aislamiento, con valores de lambda, con valores de U para el cumplimiento de esta herramienta. Espero no haberme pasado mucho tiempo, y bueno, espero que sea útil también esta herramienta y que os guste a todos y bueno, se admiten obviamente comentarios de mejora, si falla en alguna cosa, pero bueno, esto es un poco lo que hemos realizado, ¿no? Y nada más. Muchas gracias por la atención y por haberme aguantado durante media hora. Muchas gracias a ti, Fran. El último ponente es Rafael Sarasola, miembro de la Junta Directiva de Tecnifuego, Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios. Bueno, en primer lugar, agradecer a Felma que la invitación a Tecnifuego. Sabéis que Tecnifuego lleva muchos años dedicado al tema del fuego, es un poco nuestra especialidad y pues nos sentimos muy honrados que nos haya invitado y agradecer a los ponentes y a todos los asistentes que lo están escuchando y especialmente a Luis Vega que comentaría algunas cosas que ha dicho porque estoy muy de acuerdo con él. ¿No? Bueno, vamos a hablar un poco del tema del fuego, que el tema del fuego en realidad es un tema bastante experimental porque hay muchas... eso lo ha comentado Luis Vega y creo que tiene razón, que nos falta todavía mucha información. Entre otras cosas porque es muy costosa, ¿no? Los ensayos a tamaño real pues tienen unos costes muy grandes. Y sí que es verdad que tenemos un recorrido, a pesar de que hay algunos que llevamos bastantes años, más de 25 años con el tema, pues tratamos que hay un recorrido importante y que el código técnico lo tiene. Nosotros hemos hecho un análisis un poco basándonos en lo que se hace en otros países, un poco lo que nosotros vemos a nivel, es un posicionamiento un poco de Tecnifuego, ¿no? De lo que vemos. Este era un poco el estado de la actualización anterior, que yo creo que ya os lo ha comentado Luis Vega, un poco cómo estaba, de cómo clasificaba. Fijaos que en el fuego, para nosotros es muy importante el tema de la reacción de los materiales, porque nosotros tenemos dos herramientas específicas en el fuego, que es la reacción y la resistencia al fuego. Entonces, la resistencia al fuego permite que la solución constructiva aguante durante un tiempo determinado. Pero claro, si esa solución constructiva, aunque aguante un tiempo determinado, está ardiendo, pues bueno, pues eso puede impedir la evacuación, puede impedir muchas cosas, puede transmitir la llama, y eso es un poco lo que pasa aquí. Entonces hay que combinar de alguna manera lo que es la reacción al fuego como la resistencia al fuego, ¿no? Nosotros hemos visto que el cambio que ha habido, que creo que ha sido positivo, ¿no? El pasar de 2 a D0 por el tema del goteo, eso hay montones de informes de diferentes incendios. Yo tampoco me consigo aclarar, a veces que suben para arriba, otros para abajo, hay veces que estudios experimentales, pero creo que que es muy importante y que es un elemento clave, ¿no? El que todos los productos sean de cero, ¿no? Luego la propuesta del código técnico que habla de la T, C y B, pues sí que es una
es una mejora a la situación que teníamos anterior, ¿no? Aunque nosotros tenemos una propuesta que pensamos que debería ser un poco más exigente, ¿no? Si hablamos de la fachada ventilada, que es un elemento que se produce una transmisión de fuego por la envolvente, ya sabéis que a lo mejor para alguno es un tema un poco de perogrullo, pero claro, cuando si ves un edificio de altura lo importante es la compartimentación, cómo lo tenemos compartimentado por dentro, qué productos realmente tenemos por dentro. Si lo compartimentamos mucho y el fuego queda sectorizado no se moverá. Y luego la fachada es un elemento, la piel del edificio es un elemento clave porque es un elemento transmisor. Y ahí la reacción a fuego de los materiales, que es donde nosotros hemos insistido mucho como Tecnifuego, sí que es muy importante porque, claro, si el material no arde no hay transmisión de fuego, pero si el material arde hay transmisión de fuego. Entonces está lo que es la envolvente interior y lo que es la parte interior, ¿no? La envolvente exterior, ahora os pondré un caso de incendios, porque además siempre que hablamos de las normas, yo lo llevo diciendo desde hace casi 30 años, que las normas siempre son mínimos, pero muchas veces esos mínimos no son suficientes, ¿no? O sea, que aunque que Luis Vega creo que muy buen conocedor de todos estos temas, siempre hemos marcado mínimos, pero hay veces que algunos edificios incluso había que hacer más, porque vemos que los fuegos siguen ocurriendo por diferentes causas, siempre los justificamos de una manera o de otra, pero siguen existiendo, ¿no? Entonces, aquí vemos algunos casos de que siempre ponemos un poco de edificios, como veis cómo sube la llama, una vez baja para abajo, otra vez sube para arriba, hasta qué punto el tema de la torre de Grenfell, que lo hablaremos un poco por encima de un poco lo que ha ocurrido. Hay muchos informes, hay veces que son discrepantes y ya sabéis que los científicos muchas veces dicen las mismas cosas de diferente manera, pero está claro que el tener materiales que no ardan es un elemento que ayuda muchísimo a que el incendio no se propague, ¿no? Y estamos muy preocupados. Sí que hay que reconocer que todos los fabricantes en estos últimos años han hecho una mejora sustancial en eso. Por eso, en la medida que la tutelación de la administración obliga a que suba la reacción al fuego material, los fabricantes también lo suben y han mejorado, ¿no? Si os fijáis, en los últimos años se ha mejorado muchísimo la reacción al fuego y ha sido por la tutela de la administración que ha dicho, oye, señores, tienen ustedes que subir, ¿no? No es que digamos que unos productos son mejores ni peores, sino que se puede muchas veces técnicamente pues mejorar la prestación del producto, ¿no? Y yo que soy de los que pienso que cara al futuro vamos a tender a materiales que sean a uno, ¿no? Nos vamos a evitar muchísimos problemas al mismo coste. Si pudiéramos tener materiales que no ardan, hay algún arquitecto ya famoso que dice que todos los edificios deberían de tener todo a uno, ¿no? Porque ya nos quitaríamos un problema de en medio, ¿no? Siempre y cuando tuviera las mismas prestaciones y consiguiéramos unos costes similares, ¿no? A ver. Nosotros, en España, la rehabilitación de edificios, y ahora es un momento crítico, ¿no? Si lo hacemos bien, tuvimos momentos críticos también en la normativa de incendios, cuando hicimos una renovación importante, que se hizo un trabajo muy importante del Ministerio cuando se renovaron montones de ensayos que había. Y ahora este reto que tenemos de la inercia de los edificios de energía nula, que ha presentado muy brillantemente Luis Vega, y creo que nos puede ayudar también a mejorarlos sensiblemente en el tema del fuego, y puede ser una oportunidad única, ¿no? Una vez que entremos en un edificio, poder realizar ambas acciones simultáneamente, ¿no? Entonces, claro, esta rehabilitación normalmente tenemos que hacerla manteniendo el edificio, el uso del edificio, los ocupantes. Entonces, hay una serie de mejoras, y las mejoras mayores que se van a hacer es en envolvente. Por eso vamos a poner mucho énfasis en un poco el planteamiento que hemos visto de que la reacción al fuego de materiales en envolvente, como luego verán, pues pensamos que debería ser un pelín más severa de lo que nos propone nuestro gobierno o el límite que marca el gobierno, ¿no? Está claro que este uso de materiales, como he comentado antes, de productos combustibles, pues modifica a peor la propagación del edificio. Muchas veces no sabemos la verdad
en las diferentes graduaciones el impacto, porque sí que está en curso hacer muchos incendios reales, porque para saber realmente cómo se comporta un edificio al fuego, y lo hemos discutido en muchos foros y muchas veces, la mejor manera sería ver un incendio real. Muchos de los ensayos que hacemos a esa pequeña escala y tenemos tenemos unos procedimientos, digamos que extrapolamos, ¿no? Pero habría que hacer ensayos reales. Y yo creo que en un futuro estamos estudiando para hacer más incendios a tamaño real y tener un mayor conocimiento, como he comentado antes, de estos temas, ¿no? En los sucesos de Grenfell, ¿no? Donde, bueno, en los incendios hay otra característica que los que vivimos en este segmento de mercado, que básicamente realmente aprendemos de los incendios. Cuando se producen grandes incendios, tomamos una serie de conclusiones, porque es cuando realmente vemos cómo se comporta todo el conjunto. Un edificio es un ser vivo que tiene montones de cosas que en un momento dado se mueven todas a la vez cuando llega ese fuego, que ese fuego está vivo, corre por todos sitios, se mueve, se ramifica. Entonces, realmente cuando ocurren incendios es cuando realmente aprendemos, porque son a tamaño real y son reales, ¿no? Claro, no podemos incendiar todos los edificios porque sale muy caro y no se pueden probar, pero bueno, eso sí que sería lo más seguro, ¿no? Otro factor importante es la facilidad y la dificultad de evacuación. Ahí sí que yo creo que en España hemos mejorado mucho, pero eso es un tema trascendental, ¿no? Yo todavía veo en países del exterior y en algunos sitios el no facilitar la evacuación es un tema absolutamente trascendental, ¿no? Todas las escaleras de evacuación y todo este tipo de cosas, ¿no? Y el acceso de bomberos, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos desde Tecnifuego? Nuestro elemento clave es minimizar el riesgo. Claro, si todo fuera uno, no habría incendio. Tendríamos los materiales de dentro y poco más. Pero bueno, eso a lo mejor es una cosa de futuro. Hay cosas que utilizamos hace 20 años, o sea, la televisión la teníamos en blanco y negro, ahora la tenemos en color y ya no vamos a tener ni televisión, ¿no? Prácticamente no sé lo que tendremos, hay pantallas esas de plasma que vemos todo. Entonces, ¿por qué no plantearnos que en un futuro haya cada vez, nos quitemos en parte ese problema y lo limitemos a lo que coloquemos dentro y no tengamos además que hacer ningún mantenimiento? Yo creo que es un tema que algún arquitecto importante lo ha discutido, la suerte y el honor de poderlo discutir, hablarlo con él, y él decía, oye, yo estaría encantado como arquitecto de que todos mis materiales, no tener ya, al menos con los materiales, ese problema de fuego, que lo voy a tener con otras cosas, con los muebles, con lo que meta adentro, cómo se mueve la gente y todo eso, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que analizar, y en la norma es donde yo creo que se tocan muy bien todos estos puntos. El tema es hasta dónde graduamos ese límite, que es el propio gobierno, el Estado es el que dice hasta dónde llegamos, ¿no? La envolvente yo creo que es un elemento muy clave, y creo que ahora tenemos una oportunidad histórica, ¿no? de rehabilitación, de aprovechar esa inercia que vamos a tener sin ninguna duda por el tema de la eficiencia energética para poder aprovechar el fuego y hacer algunas cositas de fuego que muchas veces son intervenciones incluso menos importantes, pero que pueden tener una repercusión en la seguridad muy grande, ¿no? Ver las vías de escape, ver los sectores, como he comentado antes, y luego en el contenido hay otra cosa que también es importante, es la mentalidad, ¿no? El que la gente esté mentalizada de cómo hay que comportarse en un incendio. Es una cosa que también llevamos diciendo en un montón de años, pero parece que todavía hay personas que no saben realmente cómo moverse en caso de que tengamos un incendio, ¿no? Claro, este es un asunto complejo. Hay alguno que pensará, hay productos que pierden mercado. Yo creo que eso no es verdad. Los productos lo que tienen que hacer es adaptarse a la nueva realidad, ¿no? Estamos hablando de cosas nuevas, ya no voy a hacer comparaciones con las nuevas realidades. Esto no es que sea la nueva realidad, pero vamos, sí que he visto que hay productos que mejoran. Oye, y sí hay que agradecérselo a la administración que ha forzado, y he visto mejoras muy notables en muchos edificios que eran realmente muy combustibles, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver en algunos edificios auténticas barbaridades, ¿no? De materiales que ardían, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mantener esa presión en que los materiales suban y mejoren esa reacción al fuego nos salvará muchas vidas, y creo que pues, es un elemento muy importante, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los riesgos principales que hay que tener en cuenta, ¿no? El tema de controlar la evacuación, lo primero son las personas, esto nos ayuda muchísimo a facilitar que la gente pueda salir del edificio y luego reduce los tiempos de intervención de los bomberos, facilita que lleguen los bomberos. Entonces, el tema de la evacuación es un tema que sale continuamente, o eso yo creo que les será aburrido en incendios, porque es un elemento clave también en incendios. Cómo se evacúa a la gente y qué exigencias mínimas ponemos en la evacuación. Y eso creo que sí que a nivel de administración se ha hecho un énfasis muy potente en eso y creo que muy acertado, ¿no? Entonces, eso, la única forma de hacerlo es saber, definiendo con claridad, qué posibles escenarios, ¿no?, nos podemos encontrar, ¿no? Nosotros hemos hecho una propuesta, ¿no?, como especialistas en tema de incendios. Lo hemos consensuado, ¿no?, en la asociación, aunque hay empresas variopintas, ¿no? Y hemos definido pues, una variedad de edificios donde ponemos un poco los mínimos que pensamos desde nuestra humilde posición del sector que deberían de cumplir, ¿no? Lo hemos querido sectorizar en diferentes edificios porque pensamos que no todos deben de tener la misma severidad, ¿no?, o digamos el mismo grado de exigencia, ¿no? Fijaos que cuando hablamos de edificios de más de 18 metros, para los que estamos en el sector siempre ha sido nuestro mercado uno de los mercados más importantes, porque además la profusión de edificios en los últimos 15 años, que no creo que vuelva a ocurrir en los siguientes 15, ha sido una cosa salvaje, ¿no? Lo que se han hecho en todo el mundo, vamos, auténtica salvaje, ¿no? Entonces ahí, claro, cuando se sube y había el récord de ver quién llegaba más arriba, pues claro, cuando se llega más arriba, el riesgo de incendio en vertical es muy grave, muchísimo más grave que en horizontal. Cuando subes en vertical, ¿cómo consigues que salga la gente de esos edificios? Yo recuerdo que una vez hablamos con Del Olmo en la radio y hacía bulla y decía, oye, la gente puede salir en paracaídas. Se tiran desde las torres estas de Madrid, se tiran en paracaídas y pueden salir, ¿no? Claro, un edificio de esta altura y dice, bueno, ya no sabes ni cómo sacar a la gente, ¿no? Entonces, nosotros aquí pensamos que la mayoría en estos edificios que no sabes cómo evacuar a la gente, que es obvio que una compartimentación interior bien realizada y bien hecha puede facilitar muchísimo porque puedes confinar el incendio y ya evitas el problema, incluso puedes no tener que evacuar a la gente si realmente estuviera bien confinado, pero sí que pensamos y es como propuesta de que como mínimo deberían de tener un A2. El A2 ya arde un poquitín, no es como el antiguo M0 que es el A1, pero sí que en estos edificios que creo que el sobrecoste a lo mejor muchas veces de poner A2 no es tan grande, pero que sí que el nivel de seguridad de un edificio de estos aumentaría de manera importante, ¿no? Luego, hemos propuesto el S1 y el D0, que eso pues ya está como mínimo, ¿no?, para todos los componentes esenciales que entrarían dentro de la protección contra incendios de un edificio, ¿no? Los cortafuegos, tanto horizontales como verticales, también son trascendentales, ¿no? Cuando hay un hueco, el fuego sube por la fachada y eso hay que realizar un ensayo específico, ¿no? Y claro, si ese material arde, pues sube más rápido, ¿no? Pero además de ver el material, tenemos que ver el tema de la resistencia al fuego, ¿no? Es decir, oye, cuánto tiempo aguanta, ¿no? Pero desde luego, si el material arde, pues sube a una velocidad, puede subir a velocidad supersónica, ¿no? Luego, el tema de la toxicidad y la opacidad de los humos, hay productos que producen mucho más humos. Yo he tenido oportunidad de ver muchísimos productos que realmente eran muy tóxicos, ¿no? Me he encontrado de todo en estos últimos años. Y entonces el limitar la toxicidad, que la gente pueda salir y la opacidad de los humos, vamos, yo he visto en muchos incendios que algunos he tenido oportunidad de ver, tanto en túneles, que la gente, hasta bomberos, gente súper preparada, le metías 20 metros en un túnel y luego no podía salir, ¿eh? Y eran gente súper preparada y tal. Si alguno de ustedes han probado, y yo lo he probado alguna vez en una habitación,
de 4 por 4 metros lo llenas de humo y es que no sabemos ni dónde estamos. Nos costaría a muchos de los que estamos escuchando esto, pues salir, ¿no? O sea, que son factores que son importantes. Esto, aquí me centro en edificios de más de 18 metros. Para edificios donde, para cualquier altura, pues hemos puesto, donde la evacuación es crítica, pues hospitales, edificios donde realmente, centros comerciales, pues hemos puesto como propuesta lo de A2, S1 de 0, ¿no? Y que haya cortafuegos en fachadas ventiladas y limitada la toxicidad y evacuación de humos. En edificios de pública concurrencia, cuando tienen menos de 18 metros, donde en principio parece que los bomberos pueden acceder con más facilidad si no tenemos nada en el entorno, hemos bajado un poco las exigencias a B, S2 y de 0, ¿no? Como marcando un mínimo. Todos estos datos que ponemos, algunos nos hemos basado en experiencias que hay en otros países, ¿no? Y la experiencia propia que tenemos todos los integrantes en Tecnifuego como especialistas, ¿no? Y luego ya en viviendas unifamiliares es más difícil tener una experiencia específica. Yo creo que ahí habría que hacer algunos ensayos a escala y poderlo, ahí yo creo que delimitar y todo eso, la evacuación suele ser prácticamente instantánea y ahí sí que el código yo creo que responde un poco mejor, bastante a las necesidades. Ahí yo creo que necesitaríamos hacer algunos ensayos o hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, aquí pongo un resumen, que es una repetición, tampoco me quiero alargarme mucho, ¿no? Es un resumen un poco de nuestra propuesta en función de los tipos. Hemos definido 4 tipos y hemos definido un poco los mínimos que pensamos que se necesitan en estos tipos para evitar un poco la propagación del fuego y evitar todo eso, ¿no? No entro porque como ya es un poco tarde y no repetirme un poco en el asunto. Y hay, por poner algún ejemplo en el exterior, ¿no? Siempre nos fijamos en el exterior, creo que interiormente y en la propia administración tenemos muy grandes profesionales, pero los propios en este laboratorio de Greenfield, que siempre pasa igual después de los incendios. Yo lo he vivido de manera repetida hace muchísimos años. Todos decimos, vamos a hacer de todo. Luego ya pasan unos meses, nos movemos en la realidad y acabamos no haciendo nada, ¿no? Pero sí que el propio gobierno inglés habla de que van a exigir que en este tipo de edificios, ¿no? A los materiales que sean A1 o A2, ¿no? O sea que hay una tendencia europea de exigencia hacia A1 y A2 muy importante, y que creo que ahí tenemos un camino que deberíamos de recorrer porque mejoraríamos muy sensiblemente la seguridad. Bueno, pues nada, y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Rafa. Antes de pasar al coloquio, quería resumir brevemente las conclusiones de las distintas ponencias y después ya pasamos a las preguntas. Bueno, Óscar del Río ha defendido el uso de los fondos de recuperación para adelantar la puesta en marcha del PENIEC y rehabilitar 1,2 millones de viviendas a 2024 en lugar de 2030, y ha pedido también su ampliación hasta los 2,4 millones de viviendas. Esta reformulación de los planes de rehabilitación se justifica con el impulso europeo a la transición verde y al crecimiento, y porque lo necesita el parque edificado que tenemos, tan poco eficiente. Lógicamente también lo necesitan los ciudadanos que viven en estos edificios. Por otra parte, ha señalado que la rehabilitación energética de la envolvente es la mejor medida para conseguir a medio o a largo plazo una reducción de costes, de emisiones y de pobreza energética, además de aportar otros beneficios. De la presentación de Luis Vega debemos resaltar el esfuerzo que está haciendo la Administración para alcanzar los objetivos de eficiencia energética en la edificación, la seguridad en caso de incendio y, en general, todos los parámetros que influyen en la habitabilidad y la seguridad, tanto en la construcción de edificios nuevos como en las actuaciones de rehabilitación. Además, ha resaltado la importancia de la mejora de la calidad de la envolvente, influencia en el control del consumo energético. Del estudio del CENER podemos sacar las siguientes conclusiones. El cumplimiento del coeficiente global de transmisión de calor garantiza unos niveles de demanda energética para calefacción más bajos que el Código Técnico 2013 en prácticamente todos los escenarios.
En los edificios de nueva construcción, los valores orientativos de transmitancia térmica, que incluye en anexo el DBH de 2019, cumplen su objetivo en las zonas climáticas más frías, C, D y E, pero parece que no lo consiguen en las más cálidas, alfa y A, y en menor medida en B, en las que hay que mejorarlos notablemente para cumplir la normativa. La K-límite o umbral de transmitancia global es poco exigente en los edificios rehabilitados mediante aislamiento continuo. En estos casos, el cumplimiento normativo se consigue prácticamente en la totalidad de los supuestos objeto del estudio, en casi el 96% de los 1.800 casos analizados. Sería de mayor ayuda para los prescriptores definir los valores orientativos con diferentes tablas en función del porcentaje de huecos y de compacidades, o definir rangos de valores de transmitancia más que establecer un solo cuadro de valores orientativos. Se han detectado casos de edificios bien aislados que cumplen el H1, que tienen una demanda energética de calefacción mayor que otros con envolventes térmicas menos exigentes, debido a que no se consideran las ganancias solares en el cómputo de las demandas energéticas. En todo caso, para Felma ha sido acertado fijar una K-límite según las zonas climáticas que asegure una construcción eficiente de la envolvente, sin perjuicio de que haya otras circunstancias, como ganancias solares o comportamiento de los ocupantes, que puedan reducir todavía más la demanda energética. Como nos ha dicho Francisco, para ayudar a los profesionales del sector, Afelma tendrá en unos días disponible en su página web www.afelma.org, bueno, unos días no, parece que ya están, las aplicaciones informáticas que se han presentado ahora, que como ha dicho también Fran, estarán en versión de prueba un tiempo. Y bueno, el objetivo de estas herramientas es generar valores orientativos ajustados para facilitar el cumplimiento del DBH y verificar ese cumplimiento en un edificio concreto. En cuanto a la ponencia de Tecnifuego sobre el DBSI, la posición del sector es que, pese a que pueda existir una cierta sensación de mejora, esta solo se daría en los edificios de gran altura, ya que para el resto se admiten materiales con una mala reacción al fuego que podrían contribuir a la propagación del incendio. El objetivo de Tecnifuego es minimizar el riesgo mediante la reducción y control de la velocidad de propagación, facilitando la evacuación de las personas y minimizando el daño en los bienes. Y para ello proponen una clasificación en 4 tipologías de edificios, sin diferenciar entre nuevo o rehabilitado. Edificios de más de 18 metros en lugar de 28, porque considera que a partir de esa altura hay problemas de evacuación y extinción. Edificios en los que la evacuación es crítica por la densidad de personas o por movilidad reducida, colegios, residencias, hospitales. Edificios públicos o residenciales menores de 18 metros, en los que es más fácil la evacuación y la extinción de incendios y por tanto pueden rebajarse las exigencias. Y viviendas unifamiliares que deben cumplir la legislación local para evitar la propagación del fuego a otros edificios colindantes, pero que son edificios de baja altura y con baja ocupación. Además, se extiende su propuesta a casos particulares de difícil accesibilidad de los bomberos, como patios de luces, interiores de manzana, cascos antiguos o barrios con difícil movilidad rodada. Por último, reclaman que las fachadas con vías de evacuación empleen materiales incombustibles. Bien, pues a partir de aquí comenzamos el turno de preguntas. A ver, tenemos una primera pregunta para Luis Vega. ¿Por qué se permite, Luis, un cálculo teórico de la estanquidad en vez de exigir el ensayo blower door siempre? Hola, buenas. Bueno, en principio, digamos, sí efectivamente se permite ese cálculo, pero no se impide, evidentemente, el ensayo del blowing door, que será un tema que se irá implantando de forma progresiva y entendemos que en un momento determinado, digamos, será con carácter generalizado. Insisto que no es uno u otro, es decir, la reglamentación lo que establece es la posibilidad de que se hagan ambas dos opciones por un tema de ir implantándose de forma progresiva, pero no invalida la posibilidad de ensayo del blowing door que irá implantándose, insisto. Yo, por cierto, quería decir en su momento, cuando corresponda, matizar alguna de las cuestiones o, digamos, o alguna cuestión de las que se han planteado. Si quieres, puedes ahora mismo, no hay ningún problema. Oye, vamos a ver, yo
Sí que me parece que es importante porque me quedan dudas de si se interpretan bien algunos de los indicadores que están en el código técnico, algunas de las exigencias en lo relativo a aspectos de eficiencia energética y sobre todo del objetivo de algunos de los elementos. En primer lugar, en cuanto al tema del anejo E, el anejo informativo, yo no sé si tiene la letra E o no, me acuerdo del anterior, pero bueno, anejo informativo, recordar eso, que es un anejo informativo. Entonces, claro, no es de carácter reglamentario, es decir, que cualquier cuestión que ahí pueda producirse es simplemente, pues eso, un elemento para orientar. Como bien ha dicho el ponente, es decir, evidentemente, si quisiéramos hacer un proceso de diseño invertido, es decir cuáles son las las transmitancias que dan lugar al cumplimiento de la K, iríamos a unas tablas de enorme complejidad que no tienen ningún sentido cuando hay procedimientos como el que le ha mostrado de dimensionamiento directo, que son simplemente de ir, digamos, tanteando con elementos y de obtener fácilmente. Insisto que eso, digamos, está dentro del código técnico porque en su momento se incorporó, como bien recordaréis, pero que realmente forma parte, digamos, más de algo que efectivamente el sector deberá ir cubriendo y que no es un objetivo vital del código técnico. Y luego, con respecto al tema de la K-límite, la K-límite me ha parecido entender que se comparan los valores de K global del edificio con los valores que se podrían obtener con las configuraciones constructivas con los valores de K-límite que viene en la tabla, ¿no? Si es así, recordar que esa K-límite, su objetivo es evitar excesivas descompensaciones en los elementos de fachada, evitar una excesiva mala calidad constructiva con independencia de que se pudiera dar el cumplimiento de lo mismo. Y otro elemento que es ahora mismo fundamental, que es el que rige para todas las intervenciones de carácter, digamos, puntual que se produzcan en rehabilitación, las que no superen el 25%. Con respecto entonces a esa situación, realmente, salvo el caso de rehabilitación, que ahora comentaré, en los otros no tiene por qué haber ninguna correlación. Es decir, es como un valor de mínimo minimorum. Es decir, el cumplimiento del mismo no implicaba tampoco anteriormente en las anteriores reglamentaciones ninguna, digamos, cumplimiento. Es decir, que lo que sale es absolutamente lógico y así debiera ser, ¿no? Y evidentemente las disfunciones se producen más en las zonas alfa A y B, donde seguramente las exigencias térmicas no sean tan altas, pero hemos querido mantener valores relativamente altos, digamos, con respecto a lo que vendría. Y ya con respecto al tema de rehabilitación, sí es donde se podría hacer esa comparativa, entre comillas. Es decir, no busca ese objetivo, pero el comprobar que, digamos, el cumplimiento del código técnico parte a parte puede dar lugar a algo que sea parecido al cumplimiento total, ¿no? Eso sí que podría tener lógica y ahí, por lo que he visto del estudio, sale lo mismo que nosotros entendíamos, es que sí que hay esa especie de correlación que íbamos buscando. Es decir, que no redunda en que el trabajo me parece bien, pero quiero decir que no, las comparativas con anexo E o con lo otro, cuando quedan puntos fuera, es racional, vamos, es decir, no se ha buscado que todos los puntos estén dentro, no hemos metido la compacidad, no hemos metido el índice de huecos, es decir, es una tablita, por decirlo de alguna forma, porque no pretende más, ¿no? Gracias. Gracias, Luis. Tenemos, bueno, si queréis, vamos con todas las preguntas para Luis. A ver, preguntan, ¿cuándo se podrá evaluar los proyectos con documentos reconocidos según el Código Técnico 2019? No entiendo bien la pregunta. ¿Cuándo podrán evaluarse con documentos reconocidos? Entiendo que a lo mejor son las herramientas para certificación. Vale. Bueno, en principio, como el intento que hemos hecho ha sido que la herramienta Leader Calendar actualmente y la modificación que se ha hecho a los documentos reconocidos es para que la herramienta que actualmente ponemos permita la verificación conjuntamente del código técnico y de la certificación. Es verdad que ahora se producirá, no sabemos, se puede producir un cambio dentro de la certificación, aunque realmente la modificación del 235 no implica, en principio, modificaciones en los procedimientos de cálculo, pero en principio, digamos, ya es viable eso. Es decir, no hay ningún elemento de restricción. Lo que pasa es que hasta ahora, como era, digamos, potestativo, esas herramientas se podían utilizar, pero no tenían carácter, digamos, reglamentario. Ahora mismo ya sí que lo tendrán. Gracias. Bueno, hay una pregunta para Fran, que podríais contestar cualquiera de los dos. Para rehabilitaciones de menos del 25% de la envolvente, ¿qué transmitancia se aplica? ¿Qué transmitancia límite se aplica según el código técnico? Yo creo que Luis puede responder mucho mejor a eso que yo, pero vamos. Básicamente es lo que comentábamos antes, no, tú, Fran, también lo podrías decir perfectamente, sé que eres buen conocedor de la reglamentación. No, básicamente es la tabla de transmitancias límites.
Efectivamente, esa es la que rige elemento a elemento y cuando se supera el límite del 25% es cuando ya entra en la valoración global a través del K global. ¿Vale? Que sí, lo ha comentado también Fran anteriormente, yo creo, claramente. Bueno, una pregunta para Rafa. Con el cambio de técnicas constructivas para cumplir con los requisitos de eficiencia energética, ¿cuáles son las barreras para que la legislación no se adecue para la utilización de soluciones robustas? ¿Cuál es el futuro de este aspecto según Tecnifuego? Yo creo que, que las soluciones sean robustas, o no, supongo que se refiere si si aguantan al fuego o son resistentes al fuego. Yo creo que no tiene nada que ver. La eficiencia energética y el fuego pues, se puede combinar perfectamente y de hecho hay muchos productos que son muy buenos térmicamente y además son muy buenos respecto al fuego. El tema térmico del fuego suele ir de la mano, por eso he comentado antes que ahora tenemos la oportunidad histórica. O sea que no necesariamente el mejorar la eficiencia energética empeore el tema del fuego, sino yo creo que en general, bueno, a lo mejor Luis Vega también puede decir algo al respecto, pero y tiene más experiencia que yo en eso, pero yo creo que no tiene por qué empeorar el fuego y puede ir en la línea siempre y cuando utilicemos materiales que cumplan el tema de la reacción al fuego, ¿no? Yo, si me permites también, digamos, redundando un poco en lo que dice Rafa, pero creyendo que la pregunta más bien en el sentido de que de la ponencia de Rafa puede interpretarse que, digamos, que el código técnico debía haber sido más ambicioso, etcétera, me gustaría recalcar que, bueno, que el código técnico sí que conocía o se ha estudiado, digamos, tanto por parte de los equipos técnicos internos como por los equipos técnicos de apoyo, un poco las diferentes situaciones de incendio que se han venido produciendo. Hemos intentado buscar una posición lógica que, al margen de que hay países, evidentemente, que tienen valores superiores, también hay otros países que lo tienen inferiores, es decir, que en un estudio comparativo, digamos, de background, de benchmarking a nivel de todos los países, no nos encontramos en una situación mala. Yo creo que, como todo es, no digo mejorable, todo es opinable, ¿no? Es decir, y evidentemente puede haber situaciones mayores o menores. A mí me parece que tal vez lo que me parece más relevante, y lo ha dicho muy bien Rafael antes, es el tema de que hay que hacer una clarificación de cuáles son los escenarios de riesgo, analizarlos bien y ver dónde queremos actuar. El abordar cada elemento de forma individualizada, es decir, la fachada o la propagación por fachada como un elemento ajeno a lo que es la ingeniería de incendio o lo que es digamos, la protección contra incendio de forma global, yo creo que es un error. Eso es un planteamiento que hacemos cuando hacemos un dimensionado, es decir, si cubres o das soluciones robustas para todas las situaciones, evidentemente el conjunto cumple, pero muchas veces en los edificios, y lo que nos preocupa básicamente, es, como él también me decía, es la evacuación de los ocupantes en condiciones de no riesgo. Eso es lo que busca el código técnico. Entonces, desde ese punto de vista, cuando inclusive tenemos soluciones donde en fachada puede haber un mayor nivel derivado de los materiales que se está utilizando, que pueda empeorar, entre comillas, o digamos, incrementar los niveles de riesgo, a veces la solución no es mejorar la fachada, sino mejorar los niveles de evacuación en el interior de los edificios. Es decir, que hay que verlo todo en su globalidad y yo creo que, en principio, no hay ningún elemento que impida resolver las cuestiones, digamos, de tipo energético y las cuestiones de protección contra incendio. Es decir, como decía, es verdad que se puede hacer. Creo que la norma actual, en la redacción que tiene, con independencia de que será objeto seguro de más debate, de más reflexión y de posibles modificaciones en el futuro, si así se estima oportuno, y sobre todo después de estos estudios que están realizando a nivel de fachadas a nivel europeo, pero es suficientemente segura, entendemos. El riesgo nulo no existe. Es decir, como ha dicho Rafael, incendios van a seguir existiendo. Es decir, van a seguir existiendo y a veces tendremos que ir evaluándolos. De hecho, hay muchos parámetros que no tenemos todavía contemplados. Él hablaba de la toxicidad. La toxicidad es vital. El smoke, el EAS que tenemos en clasificación, no mide la toxicidad, mide la opacidad del fuego, vamos, del humo. Es decir, que queda todavía margen, aunque sabe que, como él bien dice, nos llevan más de 25 años, yo me compré mucho más tardíamente al tema, pero sigue quedando todavía elementos a recorrer. Pero yo insisto en que lo que hay ahora mismo en el código técnico entendemos que es razonablemente seguro, con ese nivel de que el riesgo nulo no existe, ¿no? Gracias, Luis. Hay un comentario que dice: entiendo que, de acuerdo al Código Técnico 2019, si se cumplen los requisitos comprobados, por ejemplo, con las herramientas de CENER, ¿se considera que el edificio es de energía casi nula?
digamos, con las herramientas de CENER, vamos a ver, el código técnico lo que establece son una serie de condiciones para la verificación, o mejor dicho, para la valoración de la eficiencia energética o de las condiciones energéticas del edificio. Y siempre que se cumplan esos parámetros, pues evidentemente, digamos, se pueden utilizar esas herramientas. Como además de ello, en edificación, generalmente en el ámbito de nueva planta y también después de que salga el Real Decreto 235 modificado, en el caso de rehabilitación, cuando sean rehabilitaciones importantes, va a ser obligatoria la certificación. También es fundamental que esas herramientas, digamos, estén homologadas, entre comillas, para la certificación o valoradas por parte de la comisión que tiene que hacerlo. En consecuencia, cualquier herramienta que cumpla ese requisito, evidentemente será válida. Las que he implementado CENER, pues en la medida en que lo sean, yo creo que se han participado en varios elementos de certificación, con lo cual es así. Y en lo que se refiere a la herramienta de CAP, pues que supongo que es también a lo que están refiriendo a esta que se está haciendo ahora, es una cuestión de carácter técnico, es decir, el CAP está definido, cualquier herramienta que digamos lo haga conforme a las reglas, pues será válida, es decir, no tiene por qué haber ningún proceso de homologación por parte de nadie, ¿no? Yo quería hacer una puntualización que no he comentado durante la charla, y es que, bueno, hemos comentado antes que hay edificios que cumplen la K y que tienen una demanda, digamos, más alta que otros edificios que no cumplen la K, pero eso no garantiza que cumpla luego el HE0, como ha comentado Luis antes. O sea, esos edificios con alta demanda es probable que tengan que incrementar la envolvente, porque si no, no va a poder cumplir el HE0. O sea, que es algo importante que se me ha olvidado comentar. O sea, esto estamos hablando, documento del HE1 solamente. Vale, gracias a los dos. Bueno, hay otra pregunta que yo creo que la habéis respondido, porque dice, ¿se pueden emplear actualmente otras herramientas informáticas para justificar el cumplimiento del nuevo código técnico? ¿Cómo se obtendría la certificación con estos programas? No sé si queréis hacer un comentario más al respecto. Yo vuelvo a insistir que en principio, digamos, claro, el código técnico no establece un proceso, digamos, de reconocimiento de los programas explícitamente, pero como está fuertemente vinculado a la certificación, pues cualquier elemento, cualquier programa que quiera habilitarse, debería habilitarse para ambas situaciones, con lo cual, en principio, los documentos, los programas reconocidos para la certificación serán los que se utilicen de forma generalizada para la verificación del código. Eso no quiere decir que determinadas cuestiones que están dentro del código técnico como exigencias reglamentarias, veas el caso del K, que no tiene un reflejo directo dentro del marco de la certificación, puedan realizarse mediante otras herramientas, digamos, de otro tipo. Entonces, esas serán las que correspondan. Pero, en principio, con carácter general, para lo que es lo MOYAR, es decir, la verificación del código técnico en su totalidad, pues, en principio, lo razonable es que sean programas que estén acreditados o habilitados para la certificación, que es indirecta, vamos, de forma directa también estarían acreditados para la verificación del código, ¿no? Vale, y una última pregunta, porque vamos bastante mal de tiempo. Esta pregunta, Luis, me la has oído a mí hacértela casi cada vez que te veo. Pero bueno, la repite alguien aquí, dice, aunque no es objeto de esta jornada, ¿tiene el Ministerio pensado revisar el DBHR? ¿Cuándo se van a publicar las exigencias de aislamiento acústico para rehabilitación? Vamos a ver, bueno, aquí dentro de la discrecionalidad que puede tener mi intervención, en el sentido de que, digamos, al margen de las cuestiones de carácter técnico, también hay cuestiones, digamos, de enfoque, no diría político, pero sí estratégico en cada momento. Es bien sabido que, por mi parte, siempre he comentado que, al margen de las modificaciones que puntualmente se han ido incorporando en algunos de los documentos y de aquellas que se han realizado de forma sistemática en el DBHE, o, por ejemplo, ahora mismo con el tema de la protección de radón, que vienen derivados de directivas europeas y que, en consecuencia, hay que acometer, creo que sería conveniente ir realizando una revisión generalizada de todos los documentos del código de una forma reglada, estructurada, lo cual no quiere decir que tenga que llevar necesariamente a grandes cambios, pero sí por lo menos volver a ver si los pautas o los elementos que introdujimos en su día son realmente válidos hoy en día, y si además los valores límites establecidos, digamos, en función de las necesidades de la sociedad, debieran revisarse. En ese sentido, sí que es verdad que digamos, yo espero digamos, que ese proceso se inicie lo más pronto que tarde, y dentro del mismo, pues evidentemente hay dos documentos que yo creo que requieren una mayor prioridad. Uno de ellos es el tema de la protección frente al ruido,
porque efectivamente cuando se sacó el documento se fue muy cauteloso en cuanto a, digamos, a las intervenciones en el ámbito de la rehabilitación, y eso podría ser revisado. Y luego también en el tema, pues, por ejemplo, de salubridad, donde, bueno, pues es un documento muy prescriptivo y que seguramente requiera otro tipo de enfoque, y la situación actual del COVID y tal y cual, pues seguramente también pone un poco no digo en tela de juicio, pero por lo menos requiere un análisis más sosegado de lo que son las condiciones de habitabilidad que exigimos para los edificios en el contexto actual, ¿no? Entonces, entiendo que sí que se hará, no puedo decir plazos porque no lo sé, pero vamos, es algo que está en cartera y que sí queremos hacer. Siempre con ese componente de hacer una revisión reglada, global, y hacerlo, digamos, con no un poco a salta de mata de cada documento de forma individualizada, sino con unos criterios de carácter general. Estupendo, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por las interesantes intervenciones y al público que habéis asistido a esta jornada, pues el interés mostrado. Esperamos sobre todo que haya sido útil y ya os adelantamos que estamos preparando otra jornada para el 14 de octubre con el IDAE, y esta vez para hablar de eficiencia energética en la industria. Muchas gracias a todos y acabamos aquí la jornada.